Para hablar de series de Fourier, primero necesitamos hablar de funciones ortogonales. Y básicamente las funciones ortogonales, vamos a ir directamente a la definición. Tenemos una definición antes de lo que es un conjunto de funciones ortogonales, y es el producto punto entre funciones. Ese producto punto que tal vez ustedes pueden recordar del curso de álgebra lineal, acá ahora se define un producto punto para funciones. Bueno, esta notación del texto tal vez no es la mejor. Esta notación es un poco más común para lo que es el producto punto. O la otra notación común para el producto punto es simplemente con el punto. ¿Qué pasa? Que cuando uno está en funciones, a veces se puede confundir este punto con la compuesta, entonces por ahí puede ser más conveniente usar la notación esta que está aquí. Esto también significa producto punto, y esta con estos símbolos de menor y de mayor, prácticamente, allá abriendo y cerrando, son una notación un poco más común para lo que es el producto punto o el producto interior. Y el producto interior entre dos funciones básicamente es, bueno, es producto interior, se define en un intervalo, es la integral de a hasta b del producto de las funciones. Básicamente eso. Entonces, ¿qué es un conjunto de funciones ortogonales? Dos funciones son ortogonales si su producto interior da cero en el intervalo. Esa integral definida da cero, ¿sí? Esta notación también se mantiene desde el álgebra lineal, lo que, no sé, por ahí creo que estaba hablando Miguel, pero no le escuché. No, profe, nada, nada, nada. Ah, perdón. Bueno, entonces acá tenemos, si esa integral definida da cero, decimos que las funciones son ortogonales. Y entonces un conjunto ortogonal de funciones, ¿qué es? Es un conjunto de funciones, acá tenemos un conjunto de funciones, de manera que cuando yo calculo el producto interior, ¿sí? Entre cualesquiera dos de esas funciones, el resultado siempre es cero. Eso es un conjunto ortogonal. Es decir, que escogiendo cualesquiera dos, siempre encontramos que eso es cero. Listo, con eso ya sería suficiente para tener la idea de lo que es un conjunto ortogonal de funciones. Ahora sí, vamos a ir a la parte de series de Fourier. Bien, entonces, por acá tenemos para la serie de Fourier, primero se habla de estas funciones trigonométricas, y algo que bueno, que se puede observar aquí es que este conjunto que tenemos acá, observen, este conjunto de funciones trigonométricas que aparecen aquí, aparece la función constante 1, tenemos acá coseno de pi sobre una constante p, ¿vale? Por x, coseno de 2pi sobre p, y así. En la parte del numerador de acá, vamos aumentando en múltiplos de pi. Y lo mismo para estas funciones con seno. Estas funciones que están acá, resulta que son un conjunto ortogonal en el intervalo de menos p a p. Uno puede hacer algunas cuentas de estas, y de hecho, algo que se puede hacer directamente es tomar las funciones coseno podríamos tomar acá n sobre p pi x y calcular el producto punto con cualquiera de las funciones de este mismo estilo, m sobre p pi x, y ver que eso da cero. Y lo mismo ahora mezclando funciones coseno con funciones seno, la función coseno con la función 1, la función seno con la función 1, y así podríamos ver que todos esos productos internos dan cero. Es decir, este va a ser un conjunto ortonormal. Bueno, perdón, ortogonal. Ya saben, por ahora, ¿qué quiere decir que sea ortogonal? Que si yo tomo cualesquiera dos de estas funciones y calculo el producto interior, ¿qué es el producto interior? Es la integral definida menos p a p del producto de las funciones. Esa integral va a dar cero, ¿vale? Bueno, entonces,
resulta que cuando nosotros tenemos una función con ciertas condiciones, podemos establecer la siguiente igualdad. Se puede establecer esta igualdad. Esto es lo que va a ser una serie de Fourier. Lo que vamos a hacer aquí es una combinación lineal de todo este conjunto de funciones ortogonales que aparecen aquí. ¿Sí? De este conjunto de funciones ortogonales. Es decir, al 1 le vamos a poner por aquí una constante, que es lo que viene siendo el a sub 0 medios, y a estos cosenos y a estos senos le vamos a ir poniendo unas constantes también, que son estos a sub n y estos b sub n, multiplicando esto acá en sumatoria. Cuando yo hago una combinación lineal de esto aproxima a una función. Ahora lo que queda es ver quiénes son las constantes, ¿vale? ¿Quiénes son cada una de esas constantes? Si ustedes lo piensan, es como en general, cuando teníamos una aproximación por una serie de Taylor, una función, ¿cómo se puede aproximar con una serie de Taylor? Esto es una sumatoria desde i igual 1, vamos a poner mejor k igual 1, desde k igual 0 hasta infinito de quién? De la késima derivada evaluada en a, ¿cierto? Una serie de Taylor centrada en a, por x menos a elevado a la k, todo esto sobre k factorial. Esto es una serie de Taylor y de hecho la forma en la que se determinan las constantes es como está aquí. Estas derivadas evaluadas en a determinan las constantes. Bueno, esto junto con el k factorial, porque lo demás queda más o menos expresado, ¿no? El x menos a elevado a la k. Entonces acá hay una forma bastante específica de cómo se determinan las constantes. Vamos a ver aquí para esta aproximación con serie de Fourier cómo podemos establecer el valor de las constantes. Bueno, el valor de las constantes uno puede establecerlo de la siguiente manera. Observen lo siguiente. Acá vamos a usar el hecho de que estas funciones son ortogonales. ¿Para qué? Si nosotros a esta función que está aquí, nótenlo acá, tenemos la aproximación, esta aproximación que tenemos acá, a esta aproximación vamos a calcular integral, como es una igualdad, vamos a poner integral de menos p a p en ambos costados, ¿cierto? Por el de x, como está aquí. Entonces nos queda esto acá. Resulta que estas integrales, observen, estas integrales que están acá, estas van a ser 0. ¿Por qué? Porque acá puedo ver como si hubiera un 1, ¿cierto? Podría pensar que hay un 1. Y como estas funciones son ortogonales con 1, ¿cuánto va a dar esta integral? Esta integral de acá va a dar 0 y esta integral de acá también va a dar 0. Es decir, cuando yo calculo la integral de menos p a p de esa f de x, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente nos queda a sub 0 medios integral de menos p a p por dx. Todo lo demás se hace 0. De esta manera, siempre, para esta serie de Fourier, siempre se va a establecer que el a sub 0 es así. Se despeja de aquí y se obtiene que el a sub 0 es 1 sobre p por la integral de menos p a p de f de x de x. Profe, ¿y P qué está haciendo? P es el ancho del intervalo. Más o menos ahí habla de la convergencia de la serie de Fourier. O sea, esta aproximación tiene sentido sobre un intervalo de menos p a p. ¿Sí? O sea, el intervalo debe tener simetría, ¿sí? O sea, no puede ser, por ejemplo, de menos A hasta B, ¿no? Tiene que ser de Por menos A. ejemplo, si uno tiene que aproximar una función en el intervalo de 1 a 2, de 1 a 2 tiene dos opciones. Si, por ejemplo, yo veo que en el intervalo de 1 a 2 tengo cierto comportamiento, puedo hacer un desplazamiento de toda la función, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengamos 1, por acá tengamos 2, y no sé, yo tengo esto así. Bueno, acá me queda este más ancho, pero bueno, son la misma recta, ¿vale? Con la misma inclinación. Entonces, yo podría hacer algo. Como esto va a ser periódico, y cuando yo aproxime esto con estas funciones seno y coseno, esto va a ser lo mismo que trabajar en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, en lugar de trabajar de 1 a 2, trabajo de menos 1 a 1. Eso sí ve un comportamiento de este estilo.
Pero si, por ejemplo, no tiene un comportamiento así, sino, qué sé yo, tiene algo, a ver, vamos a ponerlo en azul. Tiene, por ejemplo, algo así, como una curva de este estilo, así. Y acá se empieza a repetir. Entonces, en lugar de trabajar en el intervalo de 0 a 2, trabajo en el intervalo de -2 a 2, ¿sí? De -2 a 2. Este intervalo en el que se está trabajando siempre debe ser de esta forma, de la forma de menos P a P, para que la simetría precisamente haga que esto funcione bien. Porque hay algunos elementos aquí que se van a generar en el intervalo de menos P a 0, con otros elementos que se van a generar en el intervalo de 0 a P, que se deben ir contrarrestando de alguna manera. No todos los elementos, pero como no sabemos cuáles sí y ni cuáles no, eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Entonces, de momento, simplemente así, de menos P a P. Bien. Ese menos P a P es el intervalo en el cual voy a construir mi función, voy a construir mi serie de Fourier. ¿Vale? Esta es una limitante que tiene, por supuesto, la serie de Fourier que no tiene la serie de Taylor. Si yo tengo por acá y quiero aproximar toda esta función en un valor A, entonces en la serie de Taylor simplemente evalúo en A y esto tiene por acá un radio de convergencia que se puede hacer un estudio de eso con análisis numérico. Pero si yo tengo algo de este estilo y ahora tengo por aquí el valor A, para la serie de Fourier necesitaría trabajar por acá en un intervalo así. Por acá de un menos P a P, donde está incluido el A, para que esto pues aproxime bien la función y en particular la va a aproximar aquí cerca de A y luego calculo. Esta serie de Fourier, dependiendo del intervalo y dependiendo de algunas condiciones, puede ser que necesite muchas más iteraciones que lo que podría necesitar una serie de Taylor. Pero también les digo que las series de Fourier se utilizan para funciones en las cuales no se puede utilizar una serie de Taylor. ¿Por qué? Porque en la serie de Taylor necesito que la función sea infinitamente diferenciable en el intervalo, ¿sí? En cambio, en la serie de Fourier puede que la función incluso sea discontinua, es decir, puede ser que ni siquiera sea una vez diferenciable en todo el intervalo de menos P a P. ¿Bien? Entonces, no es que pueda escoger entre una y la otra. Para algunas funciones, por supuesto que sí, pero hay muchas funciones que se trabajan con serie de Fourier que no se pueden trabajar con serie de Taylor. Pero ya les digo que hay series de Fourier que sí necesitan muchas iteraciones. Otra pregunta, profe. Sí, señor. Yo puedo llegar a una función también de esas haciendo restas de funciones? Puede llegar a una función de cuáles. Por ejemplo, me piden una función de A a B, ¿sí? Y yo puedo hacer eso mediante una resta, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, generando restas entre funciones. Por ejemplo, tengo una función, pero necesito quitarle un pedazo a la iteración. Bueno, pero la cuestión es que esas restas podrían ser incluso infinitas si de pronto yo lo que quiero es conseguir digamos, algo periódico así, ¿no? Porque digo, por ejemplo, esta función puede ser, digamos, y igual a x entre 0 y 1. Entonces a y igual a x le resto x cuando x sea mayor que 1, por ejemplo, ¿sí? Y entonces me va dando esto de aquí. Ahora acá tengo y igual a x menos 1. Entonces ahora tengo que construir una función que sea algo, claro que también serán infinitos términos, pero lo que pasa es que esto, si yo tomo finitos términos, a ver, aquí está la diferencia. Si yo tomo finitos términos, por ejemplo, tomo acá hasta un valor n, esta expresión que esté escribiendo me funcionará hasta n. De ahí en adelante no funciona. Pero si yo uso, por ejemplo, una serie de Fourier, la serie de Fourier con finitos términos será una aproximación, ¿sí? Es decir, y una aproximación hasta infinito. Que de pronto la aproximación no es tan buena como al hacer estas restas, pero esta sí tiene comportamiento en el intervalo hasta infinito. ¿Bien? Tiene el mismo comportamiento, no es que me sirva hasta una parte finita y en adelante no sirva. Esta tiene una aproximación
todo el tiempo. Bien. Algo que se gana con la serie de Fourier, que por ejemplo con las restas no se gana, es que la función aproximada con una serie de Fourier es infinitamente diferenciable. Es infinitamente diferenciable. Y eso para muchos casos, para muchos problemas es bastante útil. Por ejemplo, si uno piensa, por lo menos en ecuaciones diferenciales, cuando nosotros veíamos el teorema de existencia y unicidad, ¿qué necesitábamos de las funciones? Necesitábamos que fueran continuas las funciones coeficientes, ¿cierto? Que acompañaban las derivadas. Entonces necesito al menos continuidad. Que una serie de Fourier me garantiza continuidad. Una función a tramos, una función con restas, no me garantiza continuidad, no me da continuidad. Y eso ofrece un problema para poder trabajar con una función así en ecuaciones diferenciales. Ahora, esta parte que se empieza estudiando acá se va a estudiar dentro del capítulo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Es decir, acá van a aparecer unos teoremas similares a la existencia de unicidad, pero de hecho va a pedir más condiciones. ¿Bien? Bueno, entonces el A sub 0 se calcula de esta manera. Así se calcula el A sub 0. Ahora, vamos a ver cómo calcular los A sub i's. ¿Cómo se calcularán aquí los A sub i's? Bueno, para los A sub i's, uno simplemente puede esta función multiplicarla por estas funciones coseno. Es decir, a toda esta sumatoria de aquí le multiplico a esta. A todo esto le multiplico, por ejemplo, coseno de mx. Bueno, con este pi. A todo esto le puedo multiplicar coseno de m pi sobre px. Multiplico todo esto y de hecho todo esto me va a dar 0 porque cuando calculo integrales, ¿cierto? Porque acá tengo este coeficiente sale, pero acá va a quedar un 1 por ese coseno. Calculo la integral, son ortogonales, dan 0. Es decir, que de toda esta sumatoria, lo único que no va a quedar 0 es que es cuando multiplique por el mismo coseno. Es decir, acá de todo esto, cuando calcule la integral, solamente va a sobrevivir la integral del coseno al cuadrado de m pi sobre p x. Y esto va a ser igual a la integral de este coseno multiplicado por f de x. De ahí voy a poder conseguir a quién, al a sub m. Al a sub m. A son los que acompañan a coseno. Bueno, vamos a ver las formas. Yo más o menos les muestro de dónde sale cada cosa. Pero veamos, esto sale precisamente de aquí, como les digo. Bueno, acá ya se calculó la, la integral, pero observen, esto es cuando yo multiplico por un coseno a toda esa suma de ahí, a toda esa aproximación. Entonces el a sub n, observen cómo es el a sub n. El a sub n va a ser de esta manera. A sub n es 1 sobre p, integral de menos p a p, f de x, coseno de n pi x. Y como se pueden esperar, el b sub n es totalmente análogo, solamente que en lugar de tener aquí coseno, tiene la función seno. Y con eso tenemos totalmente caracterizados a quiénes, a nuestros coeficientes. Nuestros coeficientes de esa suma de Fourier. Esto es lo que construye la serie de Fourier. Bien. Entonces vamos a ver. Bueno, acá este cuadrito resume todo. La serie de Fourier de una función f definida de menos p a p es esta sumatoria infinita, donde la sub 0 es así y la sub n y el b sub n son así. ¿Vale? Son de esta manera. Entonces veamos. Por ejemplo, tengo esta función de acá. Esta función es 0 de menos pi a 0 y de 0 a pi es esta que es menos x más pi. ¿Cierto? Esto es y igual a, bueno, a pi menos x. Queremos escribirlo. Es de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar una serie de Fourier para esa función? Bueno, vamos a tomar todo esto que está aquí, esta definición,
junto con este ejemplo y vamos a hacer algunas cuentas por nuestro lado, por nuestra propia cuenta, acá en la pizarra, para ver cómo se construye esta serie. Cómo se construye esta serie. Entonces observen, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto de aquí, nuestro intervalo. Para este caso, tenemos que nuestro P es precisamente pi, es decir, el intervalo es desde menos pi a pi, ¿cierto? La serie la voy a escribir de esta manera. Lo único que necesito es calcular a quién. ¿A quién necesito calcular? Los a sub is y los b sub is. El a sub 0. ¿Quién es el a sub 0? El a sub 0 es 1 sobre p. P es precisamente pi. Tengo el 1 sobre pi integral desde menos pi a pi. Pero ojo, vamos a hacer esto de una vez. Porque acá yo escribiría integral de menos pi a pi de f de x, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esto no es una función que se defina con un solo tramo desde menos pi hasta pi. Por lo tanto, voy a escribir desde menos pi a 0 de f de x. ¿Quién es f de x de menos pi a 0? Cero. 0, ¿cierto? Esto es 0 por el de x, más la integral desde 0 hasta pi, y la función allí es pi menos Pi x menos x. por dx. Y ahora hago la cuenta. Esta parte de a 0, acá tenemos 1 sobre pi, y por acá tenemos la integral será pi x menos x cuadrado medios entre 0 y pi, ¿cierto? Si multiplicamos, bueno, si evaluamos en pi, acá nos queda lo siguiente. Nos queda pi cuadrado menos pi cuadrado medios, y evaluando en 0 da 0, ¿vale? Y pi cuadrado menos pi cuadrado medios es pi cuadrado medios por 1 sobre Pi medio. pi medios. Es decir, que la sub 0 es pi medios. Listo. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, vamos a poder hacer algunas iteraciones. En algunos casos, como ustedes ven acá en esta parte, el n es constante, ¿sí? El valor de n es una constante. Podríamos nosotros calcular simplemente el a sub n en general. En algunos casos puede que sea mucho más fácil. ¿Y cómo es el a sub n en general? Observen, es el mismo 1 sobre p, que es 1 sobre pi, la integral de menos p a p, f de x por el coseno de n pi sobre p por x. ¿Sí? Es decir, esto es 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de la función. Bueno, acá otra vez lo mismo, pero a ver, aquí vamos a hacer de una vez algo. La función entre menos pi y 0 es 0, ¿vale? Entonces realmente para esto solamente me interesa lo que pasa entre 0 y pi, que es lo que está sumando, ¿ok? Y entonces, acá ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la función que es pi menos x por el coseno. Voy a escribir de momento la cuenta tal cual nos da en el teorema. Esto, en la definición, perdón, esto es n pi sobre p, que es pi por x, de x. Bien, es decir, acá vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a escribir integral de 0 a pi. ¿De qué? Acá nos va a quedar pi, que es constante, coseno de quién? De nx N por dx menos x coseno de nx por dx. Y acá, bueno, podemos separar de una vez en otra integral de 0 a pi, y acá ponemos aquí un solo corchete, ¿vale? Separemos de una vez esto así. Esta integral, esta primera integral va a ser sencilla. Acá va a salir pi, ¿cierto? ¿Y cuál es la integral de coseno de n pi? pi sobre n Bueno, es pi sobre n, por el seno de n x. eso, del seno de nx, ¿no? Y esto evaluado, esta primera evaluada entre 0 y pi, ¿vale?
Vamos a hacer aquí, bueno, menos 1 sobre pi, distribuyendo este 1 sobre pi. Y ahora esta integral, ¿cómo se hace? Esta integral podemos hacerla por partes, ¿no? Es decir, vamos a escoger el u como el x, y por lo tanto nuestro de u es el mismo de x. Por acá tenemos el de b, ¿será quién? Coseno de nx de x. ¿Y quién será entonces b? B es 1 sobre n, seno de nx, y así. Entonces, observen, tenemos acá 1 sobre pi, saco una vez ese menos, queda la integral de eso que está allí. Esa integral será 1 sobre X n, x, seno de nx, menos la integral, voy a dejarla de momento indefinida, ¿la integral de quién? 1 sobre n del seno de nx por el de x. 1 sobre n, el seno de nx por el de x. Y todo esto entre 0 y pi, ¿vale? Todo esto entre 0 y pi. A ver, hay algunas cuentas que podemos hacer de una vez. Evaluando seno en, en pi, ¿cuánto da? ¿Cuánto 0. da? 0, ¿cierto? Seno de un múltiplo. Tengan en cuenta que acá el n es un entero positivo, ¿no? Entonces, el seno de n pi, seno de cualquier múltiplo de pi es 0 y el seno de 0 es 0. Es decir, todo esto de aquí da 0. Nos queda simplemente menos 1 sobre pi por esta integral. Vamos a hacer la integral y ahorita evaluamos todo. Acá tenemos x, seno de nx, menos. Más Ajá. ¿Cuánto queda toda esta integral? 1 1 sobre n sobre n cuadrado cuadrado por el coseno. coseno de nx. ¿De acuerdo? Todo esto entre 0 y pi. Listo, dicho esto, veamos entonces. Todo esto evaluado en pi. Todo esto evaluado en pi, seno de n pi es 0 y coseno de n pi, entonces aquí, ojo, porque acá hay signo, Depende. ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el coseno si n vale 1? Sería menos 1 elevado a la n, ¿no? Eso. Entonces acá tengo menos 1 elevado a la n por 1 sobre n cuadrado, ¿cierto? Porque observe, cuando vale 1, cuando n vale 1, aquí va a quedar coseno de n pi. Pero si n vale 1, queda coseno de pi, que es menos 1. Si vale 2pi, si vale 2pi, queda coseno de 2pi, que es 1, y acá quedaría menos 1 a la 2, lo cual va a dar 1. Es decir, esto está coincidiendo con esto de aquí. Y cuando vale 0, ¿cuánto es coseno de 0? Bueno, ahora todo evaluado en 0, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Es decir, aquí va a quedar más 1, perdón, menos 1 sobre n cuadrado. Podemos hacer entonces lo siguiente. A ver, acá vamos a ingresar este menos 1 que aparece aquí a multiplicar. Vamos a ingresar ese menos 1 a multiplicar. Es decir, va a quedar menos 1 a la n más 1. ¿De acuerdo? Agrupo una vez la potencia y aquí queda 1 sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Puedo hacer factor común 1 sobre n cuadrado y queda factor ¿de quién? De menos 1 a la n El pi. más 1. Falta el pi. Ah, sí, falta el pi. Falta el pi. Pongamos el pi aquí. Hacemos factor común esto y entonces tenemos acá menos 1 a la n más 1 más 1. ¿Sí? Es decir, esto lo podemos escribir simplemente así. 1 más menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado pi. Y este va a ser el valor del a sub n. ¿Sí? Ese va a ser el valor de la sub n. En algunos casos, si de pronto yo no quiero una serie de Fourier con muchos términos, es decir, no quiero una suma finita de Fourier con muchos términos, entonces simplemente calculo los que necesito.
pero realmente, a menos de que las integrales dependan de n, es decir, el resultado dependa mucho del valor de n, es mucho más fácil calcularlos a sub n en general. Porque de hecho, observe, si yo quiero calcular el a sub 2, ¿sí? Bueno, quiero calcular una sub 1. ¿Quién es a sub 1? Es esta misma integral, pero aquí donde está n va a tomar valor 1. Pero la dificultad de la integral es la misma. Tenemos que hacer una por partes, etc. Luego, cuando quiera calcular la sub 2, otra vez la misma integral, solamente que con una leve diferencia. Y así para cada iteración. En lugar de eso, calculamos de una vez el a sub n, ¿cierto? Calculamos de una vez el a sub n y a partir de eso podemos hallar todos los coeficientes de esa suma. Ahorita con estos a sub n, y bueno, vamos a ver, yo espero que en el texto lo hayan hecho de la misma manera. Profesor, una pregunta. ¿Qué Sí, pasa ahí señor. cuando n es cero? N no puede tomar ahí valor cero. Bueno, ¿qué pasa ahí cuando n es cero? A ver, volvamos acá. Si n vale cero, ¿cuánto da todo esto? Indeterminado. Entonces aquí, ¿por qué n no puede tomar valor cero? O sea, aquí este a sub n es de esta manera, pero si revisamos aquí la sumatoria, esto es para cuando n arranca desde 1. ¿Sí? Precisamente Sí, porque el a sub 0 ya lo tenemos. Ya tenemos el a sub 0. Es decir, de aquí en adelante solo me interesa el a sub 1, el b sub 1, el a sub 2, b sub 2, etc. Entonces esa forma de la sub n es válida para cuando n es mayor o igual que 1. Bueno, vamos a ver aquí cuánto les dio este resultado. Ah, bueno, acá está. Es totalmente análogo al que nosotros obtuvimos, solamente que aquí dejaron el menos. Pero es lo mismo que escribir así como lo hicimos nosotros, menos 1 a la n más 1, ¿no? Sobre n cuadrado pi. Listo, tenemos allí estos valores. A ver, el valor de b sub n, noten que aquí no hace muchas cuentas, es decir, aquí simplemente dice, bueno, b sub n se plantea así, al resolver todo esto va a dar 1 sobre n, ¿vale? Tendríamos que hacer nosotros las cuentas, pero bueno, lo que quiero ver es cómo escribir la serie de Fourier. Quiero ver es cómo escribir la serie de Fourier. Entonces aquí voy a escribir de una vez el b sub n. Dice en el texto que es 1 sobre n. Yo espero que esté bien calculado en el texto. Ustedes lo hacen de ejercicio. Para que revisen que esa cuenta da eso. ¿Y cuánto fue que nos dio la sub 0? ¿Pi medios fue? ¿Pi medios? Si no estoy mal. sí, señor. Es decir, voy a escribir una suma de Fourier finita, por ejemplo, con 1, ahí va aumentando de a dos términos, es decir, va a tener 1. Cuando digo términos pueden ser sumandos, pero ojo, las iteraciones me van a generar, si yo digo, por ejemplo, dos términos, un término es este y el otro término son estos dos cuando valen 1, ¿sí? Es decir, aunque hay tres sumandos, realmente hay dos términos, porque un término lo está generando la suma y el otro término es este constante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a aproximar la función y acá vamos a ver con un solo término. Con un solo término es simplemente, miremos, Medios. pero tengan en cuenta que acá en la aproximación es a sub 0 medios, Y ¿vale? cuartos. Eso, Porque es a sub 0 medios. Entonces acá va a quedar pi cuartos. Esto es, vamos a ponerle acá un F1. Acá un F2, es decir, con dos términos. ¿Quién va a ser? Pi cuartos y ahora estos señores de acá cuando valen 1. Cuando valen 1, ¿cuánto da todo esto cuando vale 1? A ver, en el a sub n, ¿cuánto es a sub 1? 1 sobre pi. Porque aquí tenemos, si n vale 1, nos queda 2, 2 sobre pi, ¿cierto? 1 sobre pi. No, 2, sí, 2 dos. sobre pi. Sí, Queda 2 sobre pi. Y observen, entonces vamos a escribir lo siguiente. Acá será, voy a escribir con rojo este segundo término, más
2 sobre pi, ¿cierto? Que es el a sub 1 por el coseno ¿de quién? Tengan en De cuenta que acá vamos a escribir, allá X. adentro queda npi sobre px, ¿cierto? Pero ya habíamos visto que toda esta cuenta simplemente es nx, ¿de acuerdo? Porque p es igual a pi. Entonces acá simplemente va a quedar x. Y ahora con el b sub n, ¿cuánto es b sub 1? Esto va a ser Uno. entonces 1 sobre 1, que es, bueno, 1, por el seno de x. Este es todo el segundo término. Eso es lo que les digo. Puede ser que acá veamos dos sumandos. Puede ser que veamos dos sumandos, pero es solamente un término porque es una iteración de la suma. ¿Bien? Cuando digo una iteración es darle un valor aquí a la suma. Entonces es por eso. Ahora, vamos a poner con un término más. Observa que una vez nosotros tenemos escrito la sub n y el b sub n, hacer la cuenta aquí con varios términos se convierte en algo sencillo. Acá tenemos entonces el pi cuartos, este término de acá que es 2 sobre pi coseno de x más el seno de x. Y ahora agregamos un término más. Cuando n vale 2, cuando n vale 2, si n vale 2, 0. aquí nos va a quedar 0, ¿cierto? Porque esto va a quedar menos 1 menos 1, 1 menos 1. 0. Y cuando n vale 2, ¿cuánto queda el b sub n? Queda entonces más Un 1 medio. Un medio. del seno de Seno de 2x, ¿cierto? ok. Recuerde que aquí nos está quedando seno de nx y coseno de nx, ¿vale? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a escribir de una vez, esto es con 3 iteraciones, vamos a escribir esto con 6 iteraciones de una vez. Entonces acá tenemos pi cuartos más esto mismo, coseno de x más seno de x, así. Entonces acá con 3 iteraciones íbamos aquí un medio de seno de 2x. Ahora, esto es cuando n valía 3, ¿no? Ahora, cuando n vale 4, ¿qué le agregamos? Cuando n vale 4. 2 pi coseno de 4x. 2. Sigue siendo pi. 1 sobre 8 Ah, pi. no, espere. 8 pi, 8 pi. 1 sobre 8 pi. Cuando n, espere, cuando n vale, a ver, acá tenemos cuando, con 2 iteraciones. 4. 4 y Acá es es de, cuando sí, Ese, 1 n, sobre 8 n pero es pi. vale que 2. este es Es cuando n que ese vale es Sí, 2. cuando n vale 2. Ahora es Ahora, cuando n cuando vale n 3. vale 3, sí, sí. cuando n Ahora vale sí. 3, cuando n vale 3, entonces Darían acá nos queda 2 2, novenos. 4, 2 sobre 9 pi, ¿cierto? 2 novenos. Más 2 sobre 9 pi por el coseno de quién? De 3 De 3, x. 3x. X. Y acá cuando n vale 3, entonces nos queda más un tercio del El seno seno de Más 1 3x. tercio. ¿Sí? Más un tercio del seno de 3x. Vamos a seguir escribiendo acá en la línea de abajo. Ahora sí, cuando n vale 4. más Cuando un n cuarto. vale 4, esto da 0, el a sub n, ¿cierto? Sí, señor. Más un cuarto de seno. Un cuarto de Sí, seno señor. de 4x. Ahora, ¿cuándo vale 5? Cuando vale 5. Sí. 2/25 de pi. 2/25 de pi. 2 sobre 25 pi. 25. Sí. Por el coseno de Coseno de 5x 5x. más un quinto seno de 5x. ¿Cierto? Este sería el f sub 6, que es hasta cuando vale 5n. Sí, señor. Entonces, a ver,
observen una cosa. Vamos a tomar este término que está acá y vamos a ver en GeoGebra qué pasa cuando voy haciendo iteraciones, cuando voy agregando términos, ¿vale? Y puede ser que cuando nosotros tengamos pocos términos, la aproximación va a ser malísima, pero la idea es que a medida que nosotros vamos agregando términos, va mejorando bastante. A ver, entonces el primer término, vamos a poner esto así, y igual a, ¿cuánto dio esto? Pi cuartos, ¿no? A ver, creo que sin este, ahí está. Y igual a pi cuartos. Pero si ustedes observan, nuestra función, ¿cómo es? A ver, nuestra función simplemente será, voy a ubicar el punto, vamos a ubicar un punto A. Ese punto A está en menos pi, coma 0. Ahí está el punto A. Vamos a ubicar un punto O. Vamos a llamar O al origen, el 0,0. Es para construir los segmentos. En la parte de arriba tenemos el punto 0, pi. Vamos a llamarlo B. El 0, pi. 0, pi. Y luego tenemos el pi, 0. Llamémoslo C. El pi, 0. Ahí está. Entonces, nuestra función, la función que yo quiero aproximar con toda esta serie, es esta que está aquí. Vamos a agregarle un poco de color a todo esto. Y vamos a ir mirando qué pasa con estas aproximaciones. Ahora vamos a ponerle un color rojo. Le aumentamos un poco el grosor a esto. Y aquí también. Listo, ahí está. Vamos a ocultar los puntos. Listo. Bueno, tenemos ahí esta función. Tómale también la etiqueta. Esta es la función que nosotros queremos aproximar. ¿Bien? Y miren la primera iteración. ¿Es buena la aproximación o no? De hecho es mala, ¿no? A ver, vayan dictándome cómo es el siguiente término. A ver, vamos a ver si podemos ver las dos pantallas a la vez. A ver si vamos construyendo todo esto. A ver, el siguiente término le vamos a agregar 2 sobre pi, coseno de x, más el seno de x. ¿Bien? Bueno, a ver que no sé cómo entiende esto. Sí, ya vi qué fue lo que no entendió. Más, voy a escribirlo mejor así. 2 sobre pi coseno de x más el seno de x. Listo. Observen cómo va la aproximación. A ver, vamos a ver. Si ven que ahora la primera iteración, malísima. Pero esta segunda, un poquito mejor, ¿no? Porque si ustedes observan este tramo que aparece acá, miremos este tramo que aparece acá. Este tramo que aparece acá ya se empieza a parecer un poquito a la función. Bueno, tenemos acá solamente dos términos de todo esto. Vamos a poner un término más. A ver, un término más. Acá pongamos este que está en amarillo, más 1/2 de seno de 2x. Más 1/2 del seno de 2x. Y ahí tenemos esto. Acá de pronto, en esta presentación, en este
siguiente paso. No se ve que se haya ganado tal vez mucho acá, pero acá sí se ha aproximado más. ¿Bien? Acá sí que se ha aproximado más. A ver, vamos a hacer para el siguiente lo siguiente. Voy a copiar todo esto, ¿vale? Voy a copiar todo esto y voy a dejar este así quieto. Voy a pegarlo acá para poder comparar dos iteraciones. Entonces vamos a tener esta iteración y a esta le vamos a agregar lo siguiente. 2 sobre 9pi más 2 dividido en 9pi, ¿por quién? Por el coseno de 3x más 1/3 por el seno de 3x. El seno de 3x. Observen esa otra iteración. A ver si la estamos escribiendo bien, ¿no? Si acá la embarramos en algún... Vamos a mirar por ahora aquí cómo va la expresión escrita. 2 sobre 9. Observen, acá está mal porque el pi no lo está El pi va poniendo. en el denominador, sí. Entonces, a ver esto, ¿por qué no lo está escribiendo así? A ver, yo le voy a escribir entonces el 9pi, lo vamos a escribir aquí entre un paréntesis. A ver, todo esto así. Y a ver. Ahora sí. Ahora sí lo está escribiendo bien. Claro. Claro, observen. A ver si tiene un poco más de sentido. ¿Por qué? Miren la aproximación que está en negro y miren la aproximación que está en azul. Si ven que la que está en azul tiene más oscilaciones acá en esta parte donde está constante y en esta parte de la recta, la azul también tiene más oscilaciones alrededor de la recta. ¿Sí lo observan? Eso Sí, señor. muestra que, claro, a medida que tenga más y más oscilaciones, esto va a permitir que las distancias entre la curva de la serie de Fourier y la función sean menores. A ver, estamos aquí, vamos a agregar este término y uno más. Vamos a seguir editando esta. A ver, acá tenemos más un cuarto del seno de 4x. Voy a poner un cuarto entre paréntesis para que por ahí no nos vaya a hacer algo diferente. Y a ver, acá tenemos entonces más 2 dividido en 25pi. Este 25pi, como ya vimos, vamos a escribirlo entonces entre un paréntesis. Y esto por el coseno de 5pi, de 5x. Coseno de 5x. Finalmente, más un quinto. También vamos a poner esto aquí en paréntesis. ¿Un quinto de quién? Del seno de 5x. Ahí está. Listo. Observemos esto aquí. Bueno, si está todo bien escrito, observen lo que ocurre acá. Voy a ocultar esto entonces. Y miren la aproximación que hace esta serie, esta suma finita de Fourier. Si ustedes notan, aquí en esta parte la aproximación ya es bastante buena. Bueno, dependiendo de la tolerancia que tengamos al error allí, ¿no? Pero en estas partes se puede ver que está un poco más ajustado. Y algo que les digo, miren cómo se convierte toda esta función. Miren la función. Es una función que es continua y de hecho por la forma que tiene es infinitamente diferenciable. Y si por ejemplo yo tengo una función que es periódica y que hace todo este comportamiento, ¿cierto? Cada 2pi, es decir, de menos pi a pi, hace una vez este comportamiento constante y luego está este segmento decreciente. Y luego de pi a 3pi vuelve y hace lo mismo, nuevamente constante 0 y luego el segmento decreciente. Y así sucesivamente. Si por ejemplo esto fuera el comportamiento del voltaje,
del voltaje que proporciona una fuente en un circuito, es mucho más fácil trabajarlo con una función de este estilo dependiendo del tipo de ecuación diferencial que estemos trabajando, ¿bien? Porque ya les digo que cuando se involucran algunas variables adicionales a todo esto de los circuitos, no solamente componentes eléctricos, sino algunas consideraciones como la resistencia del material, como precisamente por el calentamiento de las componentes, bueno, qué sé yo. Entonces ahí se convierte en un problema diferente. Y al convertirse en un problema diferente, pues también tal vez necesitamos herramientas diferentes para poderlo abordar. Pero con esto lo que quiero que observen es cómo está aproximando esta función con estos términos. Y acá realmente la aproximación es bastante buena para solamente tener 6 términos. Para solamente tener 6 términos. Vamos a ponerle un término más. Cuando vale 7. Cuando vale 7, acá va a quedar 2/49 de pi. 2/49 pi por coseno de quién. A ver, no, espere. Cuando valía 5, entonces cuando vale 6. Cuando vale 6. Cuando vale 6, bueno, esta parte va a dar 0. Eso vale 0. Ajá, y queda simplemente un sexto Un de sexto seno de del seno de 6x. 6x. Y cuando vale 7, ahora sí, entonces vamos 2/49 de pi. a eso, 2/49, 2/49 pi por el coseno de 7 17x más un séptimo, del más un seno séptimo del de seno 7. de 7x. Vamos a agregar esos dos términos y vamos a comparar con esta aproximación y con respecto a una nueva. Vamos a copiar todo esto. A ver, por aquí. Y entonces, díctenme los últimos términos, por favor. Un sexto ¿Sí? del seno de 6x A ver, pero... Ah, sí, sí, sí. Un sexto. Un sexto del seno de 6x. más Voy a poner esto aquí entre paréntesis. Más, un 49 de pi. ¿no era 2/49? 49, eso, sí, qué pena. 2/49 pi. 2/49 pi por el Por el coseno coseno de 7x. de 7x. Coseno de 7x más un Un séptimo. séptimo por el seno Un séptimo por el seno de de 7x. 7x. Ahí está. Ahí está esta función. Observen esta otra función. Esta otra función, bueno, cuando están las dos allí tal vez no se ve mucho, pero cuando está esta sola se ve, si ven la diferencia, a ver, voy a poner la azul. La azul tiene acá una aproximación, pero de hecho esta marroncita, si ve que sube un poquito más sobre la recta y se acerca un poquito más al origen también. Es decir, acá el problema cuando uno empieza a hacer las iteraciones es que en estas partes de acá, precisamente donde está el salto, es donde las aproximaciones se demoran más en ser buenas, ¿sí? Es decir, acá, por ahora, si ustedes observan, la distancia entre las imágenes, por ejemplo, en el 0, en la función original es pi y en la función de aproximación es menos de 2. Es decir, ahí la aproximación es malísima, ¿no? Entonces, también, miren, por ejemplo, cuando tengo una cantidad negativa cercana a 0, acá hay mucha distancia, pero la idea es que a medida que yo voy tomando aproximaciones, voy tomando más y más términos, eso se va aproximando cada vez mejor, ¿sí? Se va aproximando cada vez mejor. Bien. Ahí tenemos entonces una aproximación con una serie de Taylor, bueno, de hecho es una suma finita
de Fourier con, bueno, con esta cantidad de términos. No sé al fin cuántos términos le dejamos, vamos a mirar. Acá llegamos hasta el 7, es decir, finalmente esto resultó siendo F8, ¿vale? Resultó siendo F8. Bien, eso es lo que se hace con este tipo de series, Y hay unas aplicaciones bastante interesantes para estas series de Fourier. Por acá no sé, bueno, en este ejemplo no hacen precisamente unos dibujos en el texto, pero bueno. Bueno, acá condiciones de convergencia, básicamente se pide estudiar, o este teorema habla de cómo es la convergencia de una serie de Fourier dependiendo de algunas condiciones de la función y del intervalo. Básicamente lo siguiente, si la función f y f' son funciones continuas por tramos, ¿sí? En el intervalo de menos p a p, ya vimos que es ser continua por tramos, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de transformadas de Laplace, es decir, que tenga una cantidad finita de puntos de discontinuidad en el intervalo y que las discontinuidades no sean asintóticas, ¿vale? Es decir, pueden ser discontinuidades de salto, discontinuidades por falta de imagen, por desfase de imagen con la función, bueno. Entonces la serie de Fourier de f en el intervalo converge a f en un punto de continuidad. En un punto de discontinuidad, la serie de Fourier converge al promedio de estas cantidades, donde f mayúscula, perdón, f de x más y f de x menos denota el límite de f por la derecha y el otro con respecto a la izquierda. Es decir, cuando nosotros tengamos acá esto, en el 0, esta serie de Fourier no va a converger a este punto, ni tampoco a este. ¿A dónde va a converger? En un punto de discontinuidad, ¿a dónde converge? Al punto medio. ¿Sí? Es decir, al punto medio del límite por derecha, que es pi. Límite por izquierda es 0. Es decir, esto va en 0, esta función converge a pi medios. ¿Vale? Converge a pi medios. En cualquier otro punto, por ejemplo acá en este tramo rojo, en estos puntos, son puntos en los cuales en la función en ese tramo rojo es continua, y lo mismo para esta parte de acá, es decir, acá la serie es precisamente esto, pero aquí básicamente, si uno mirara esto, básicamente esto es como si hiciera algo de este estilo, y acá sube muy rápidamente, es decir, cuando uno ya toma muchos términos, sube muy rápidamente, incluso parece que fuera una recta vertical y hace algo así. Y acá nuevamente sube muy rápidamente, bueno, perdón, la otra parte es constante, esta parte otra vez constante, luego acá va a subir tal vez muy rápidamente, así, y luego hace así. Es decir, a lo que se espera que converja en la serie de Fourier en este punto de discontinuidad es al punto medio de los límites, al promedio de los límites por derecha y por izquierda. Es lo que dice ese teorema con respecto a la convergencia. En cualquier punto de continuidad, la serie de Fourier converge a ese punto de continuidad. Y en un punto de discontinuidad, converge al promedio. Veamos acá algunos ejemplos. Por lo menos acá teníamos nosotros nuestro ejemplo. Bien, teníamos de menos pi a 0 es 0 y de 0 a pi es este tramo de este segmento de recta. Observe que ponen un punto acá, precisamente este punto es un punto de discontinuidad, ¿cierto? En 0, ¿y qué imagen están graficando ahí? Pi medios. Discontinuidad en 2pi, también la imagen es pi medios. Y podemos ver entonces acá las iteraciones. Por ejemplo, acá con 5 términos, cuando ese vale 5, con 8, ¿cierto? Con 15, miren cuando tenemos 15, y cuando tenemos, por ejemplo, bueno, este 15 visto de menos pi a pi, y 15 visto entre menos 4pi y 4pi. Ahí sí ven que esta parte es mucho más recta, esta parte cada vez es más recta, esto cada vez se ajusta más al 0, y como les decía,
Donde se tarda más en mejorar la aproximación es cerca de este punto de discontinuidad, donde tenemos el salto. ¿Y a dónde está convergiendo esto? A ese punto que teníamos marcado allí, a una altura pi medios. Es lo que está haciendo esta serie. Bien. Con respecto a la siguiente sección, básicamente acá lo que se va a utilizar es el hecho de que la función sea par o que sea impar y cómo relacionar esto con la serie de Fourier. Bien. Entonces veamos, bueno, algunas propiedades. El producto de funciones pares es par, el producto de funciones impares es par, el producto de una par y una impar es impar, es decir, más o menos es como si tuviéramos signos, ¿no? Digamos que par es positivo e impar es negativo. Entonces, si tengo más por más es más, menos por menos es más por menos es menos. Y bueno, menos por más es menos. La suma o resta de funciones pares es par, la suma o resta de funciones impares es impar. Y bueno, si f es par, la integral de menos a, acá es donde van a utilizar la paridad de la función seno y coseno. Si la función es par, entonces la integral desde menos a hasta a de esta función es simplemente 2 veces la integral desde 0 hasta a. Esta es una propiedad que se vio en el curso de cálculo 2. Y si la función es impar, esta integral de menos a hasta a va a dar 0. Bien, va a dar 0. Estas ideas se utilizan ahora para escribir la serie, ¿cierto? Estas series tengan en cuenta lo siguiente. Si la función es par de menos p a p, entonces ¿cómo queda escrita el a sub 0? Observe, si es par, toda esta integral queda como 2 veces esta integral, ¿vale? Si esa función es par, igual, aquí esto queda, esta integral, teniendo en cuenta que el coseno es par, queda 2 veces esta integral. Pero si la función es par, entonces esta integral va a dar 0, porque seno es impar. Y ya vimos que si multiplico una par por una impar, el resultado ¿cómo es? Impar. Entonces, una función impar, la integral de menos p a p es 0. Ahora miremos qué pasa si f es impar. Acá, bueno, se hace un análisis para cuando es impar y tenemos esto totalmente análogo. Observe, si f es impar, a ver, aquí se puede analizar. Si f es impar y coseno es par, ahora todo esto sería impar. ¿Y cuánto da ahora los a sub n? Todo esto va a dar 0. Y si f es impar y esto es impar, seno es impar, todo esto ahora va a dar par. Y ahora pues simplemente esto va a dar 1 sobre p, bueno, 2 sobre p, integral de 0 a p, de f de x, seno de n pi sobre p, x de x. ¿Vale? Se analiza de forma totalmente análoga. Y lo que hacen realmente no es que sea algo diferente. Uno puede trabajar una serie de Fourier sin poner mucho cuidado a si eso va a ser par o impar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando las funciones sea par, pues uno se va a dar cuenta que va a ahorrar mucho tiempo. Como ocurrió, por ejemplo, acá, en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en este ejercicio, ¿quién es par aquí? Resulta que la función acá no es par, la función no es par, pero si usted observa, cuando yo tenía acá algunas iteraciones, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el valor de n era par, el a sub 0, el a sub n daba 0. Entonces uno podría tomar también esto a tramos y analizar paridad a tramos. Pero una vez identifica eso, observe que acá no hizo mucha diferencia saber si alguna de ellas era par o impar, simplemente íbamos calculando y íbamos obteniendo resultados. Entonces, si la serie de Fourier de una función par, ojo, de una función par de menos p a p, es simplemente así. Si la función es par. A ver, yo estoy hablando de par e impar, pero no sé si ustedes recuerdan lo que es ser par o impar. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Qué es una función par? Tiene simetría respecto al origen, al y. Al eje Y.
Es decir, una función par se refleja es simétrica con respecto al eje Y, y en términos de las cuentas, ¿qué podemos decir? Que la función f de x es lo mismo que la función f de menos x. Se cumple esta propiedad. Esto para ser par. Y para ser impar es simétrica con respecto al origen, al punto del origen, ¿sí? Sí, Esta señor. primera es una simetría axial y la segunda es una simetría central. Y se cumple que f de menos x es menos f de x. Esto para ser impar. Y en esta, como les digo, es una simetría central. Entonces, claro, cuando yo tengo que la función es par, ya vimos que todos los b sub n son 0. Es decir, que la serie de Fourier simplemente se escribe así. Observe que ya no tengo acá b sub n con seno. Esa parte va a dar 0 todo el tiempo. Y cuando la función sea impar, entonces el a sub 0 y todos los a sub n van a dar 0. Es decir, simplemente me queda aquí el b sub n. Claro, acá unas modificaciones con respecto al cálculo de a sub 0 y b sub 0. Si esta función es par, f es par, acá antes escribíamos de menos p a p, pero como es par, simplemente va a ser 2 veces de 0 a p. Y así para el otro también. Cuando la función sea impar, si f es impar, el producto de impar por impar da par. Nuevamente tengo 2 veces integral de 0 a p. ¿Vale? Esto facilita las cuentas. Estas cuentas se quedan mucho más fáciles calculadas de 0 a p que de menos p a p. Sobre todo cuando se evalúa la integral. Cuando se evalúa la integral, pues habrá que hacer menos cuentas porque no es lo mismo pues evaluar estas funciones seno y coseno en 0 y en, por ejemplo, un valor p, que evaluarlo en menos p y p y luego ponernos a hacer cuentas con esas expresiones, ¿no? Y eso es básicamente lo que se hace en esta sección. Aprovechar la paridad de las funciones y aprovechar la paridad también de la función seno y coseno para escribir la serie de Fourier de una manera diferente. Por ejemplo, miremos esta función que está aquí. Esta función que está aquí es impar, ¿cierto? Se refleja con respecto al origen. Como es impar, entonces estamos en este caso. La serie de Fourier simplemente será con senos. Observe, la serie de Fourier simplemente será de esta manera con senos. Y acá lo que se hace es calcular el b sub n. Se calcula b sub n. De una vez, esto va de menos 1 a 1. A ver, esperen, no, va de menos 2 a 2. Y entonces el p vale 2. Queda integral 2 sobre 2, integral de 0 a 2, aquí está, de x, que es este tramo, x seno de n pi sobre 2. Y bueno, ahora se hace la cuenta, se obtiene este valor para la integral, y por lo tanto acá tengo la serie de Fourier. Y ahí está la serie de Fourier. ¿Bien? Y como dice esto, converge de menos 2 a 2 abierto. De menos 2 a 2 abierto. Y claro, cuando yo trabajo con esta función como periódica, ¿cierto? Con estos tramos así, ¿a dónde va a converger la serie de Fourier en 2? Va a converger al promedio de estos límites. Que por un lado tenemos, esto va a ser, por un lado esto va a ser 2 y por el otro lado va a ser menos 2. Es decir, esto converge a 0 en 2. En 6 también converge a 0. En 10 converge a 0. ¿Vale? Miremos ahora esta función. Esta también es impar. Esta que está aquí es impar. Y por lo tanto, nuevamente, simplemente trabajamos con el cálculo de b sub n. Se calcula b sub n y se escribe la serie de Fourier. ¿Vale? Esa serie de Fourier. Bueno, por acá tenemos otro tipo de funciones. Entonces ahora tenemos una función de este estilo que, bueno, a ver más adelante, eso. Esta función, lo que se va a hacer es que podríamos simplemente aprovechar la paridad de esta función entre menos L y L, ¿cierto? Y de esta manera solamente nos quedaríamos con el tramo de 0 a L. Luego, cuando establezco esta función,
esta serie, pues me aproxima todo esto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una función impar? Con este mismo tramo, si es impar, entonces es de este estilo. A ver, aquí básicamente lo que dice es, tenemos solamente este tramo de 0 a L con X al cuadrado. Yo quiero aproximar esto con una serie de Fourier. Entonces puedo tener tres posibles series. ¿Cuáles son las tres posibles series? Si, bueno, de hecho podría tener más, pero que fueran más o menos eh, esperables aquí, tres. Con este tramo construyo ahora una función que sea par, es decir, construyo todo esto así. Y con esto desarrollo serie de Fourier y me queda entonces esta expresión así. Con este mismo tramo, ahora supongo que es impar, es decir, que el otro tramo está reflejado con respecto al origen. Y ahora resuelvo mi serie de Fourier para este tramo así. Y tercera posibilidad es que sea periódica, ¿sí? Que sea esto periódico de esta manera, así, que sea periódico. Nuevamente, desarrollo por series de Fourier. Observe que cada vez tenemos acá los puntos, es porque hay puntos de discontinuidad, ¿no? Estos puntos que están aquí marcados y esos puntos de discontinuidad, esos puntos negros que se muestran en los puntos de discontinuidad, básicamente lo que nos muestra es a dónde converge la serie en esos puntos de discontinuidad. ¿Bien? Tenemos esas posibilidades. Claro, uno dice, bueno, es que acá puedo tener más posibilidades y tantas como imaginación tenga yo, ¿no? Lo que pasa es que acá puede ser que dependiendo del problema, yo espere un comportamiento u otro. Es decir, con respecto a la simetría o con respecto a la periódico va a ser, ¿sí? Es decir, esto va a ser periódico igual, ya sea que sea simétrica, que sea par, igual esto se va a repetir periódicamente, que sea impar y esto se va a repetir periódicamente, o que simplemente este sea el periodo. Es decir, ya sea que el periodo sea 2L o que el periodo sea L, esto se va a repetir. Pero claro, usted tal vez se preguntará, bueno, y si yo tomo por aquí en menos L, tomo por ejemplo un tramo constante, ¿por qué no se puede considerar ese caso? O tomo un tramo así. Y ya se van dando cuenta que yo puedo tomar casi cualquier tramo de menos L a 0. ¿Bien? Por eso les digo, depende de cómo quiero yo trabajar con esto. Y acá precisamente lo que se dice es, este tramo desarrollelo con una serie de coseno, es decir, suponga que es par, con una serie de seno, suponga que es impar, y con una serie de Fourier para este tramo, es decir, suponga que es periódica de esta manera. Para algunos casos, solamente con un tramo uno puede suponer, y de hecho eso es lo que se hace en la práctica, porque en la práctica nosotros tal vez no tenemos todos los datos, entonces solamente con un tramo lo que se hace es suponer alguna curva, ¿cierto? Y tal vez las más fáciles al principio es la curva simétrica, la curva que es simétrica pero con respecto al origen, o que sea periódica. Y si en adelante, suponga que yo mi problema no lo quiero resolver entre 0 y L. Si quisiera resolver mi problema entre 0 y L, no tendría que ser nada. Suponga que lo quiero resolver por acá entre 4L y 5L. Pero yo esta información aquí no la tengo. Es decir, acá solamente tengo que entre 0 y L es así. Pero por acá, en este punto, entre 4L y 5L, por ejemplo, yo quiero aquí resolver un problema. Suponga que quiero resolver un PBI con una ecuación diferencial. Entonces no tengo información por acá. ¿Cómo hago para obtener información por acá, para este valor? Entonces ahí es donde empiezo a suponer. Y claro, en la medida que yo vea que, por ejemplo, este problema me aproxima mi ejercicio, ¿sí? Es decir, es bastante bueno para describir lo que yo estoy estudiando, entonces lo tomo así. Si de pronto me sirve usar la simetría con respecto, es decir, una función par, tomo una función par. Si de pronto funciona mejor una impar, tomo una función impar. Si no funciona ninguna de las otras, que es lo más usual, entonces ahí es donde se convierte en un problema aplicado y donde empiezan a hacerse, por ejemplo, variaciones. De pronto yo acá entre menos L y L
voy a tomar una aproximación o voy a tomar, qué sé yo, empiezo a tomar curvas cuadráticas de grado 3, de grado 4, polinomiales, ¿sí? Empiezo a tomar varias cosas. De manera que cuando tengamos esto aquí entre 4L y 5L, se puede aproximar bastante bien todo el fenómeno que estoy estudiando, ¿vale? Eso es lo que se hace sobre la práctica. Pero claro, al principio pues uno debe saber cómo encontrar funciones con series de Fourier haciendo algunas iteraciones. Entonces, a ver, yo quiero que para quiero que, a ver, en lo que queda de clase, intenten plantear el problema 20, este problema 20 que aparece acá, este que estamos mostrando, y tomen ese problema 20 y traten al menos de describir una serie de Fourier para ese problema 20. Miren si es par o si es impar o qué ocurre.